Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Hay bastante actualidad teniendo en cuenta que el millonario no descansa prácticamente durante esta semana, porque jugó el domingo por la tarde-noche frente a Arsenal en el Estadio Monumental y mañana a última hora, en el cierre de la jornada número 5 de la Copa Liga Profesional, estará recibiendo a Atlético Tucumán. Vamos a estar hablando del probable equipo. Puede ser que De Michelis realice alguna que otra modificación teniendo en cuenta el 11 que derrotó al elenco de Sarandí el fin de semana. Y hay 4 futbolistas que están mirados muy de cerca en relación a sus posibles regresos. Uno porque perdió su lugar, o por lo menos porque fue suplente frente a Arsenal. Veremos si recupera su lugar en el 11 titular en el partido de mañana frente al elenco tucumano. Y los otros 3 porque se están recuperando de sus respectivas lesiones. Y hay que ver en definitiva si van a formar parte de la lista de concentrados que saldrá hoy por la tarde-noche, por lo que en este video no sé si exactamente esos jugadores van a estar regresando, pero por lo menos hay algo previsto. Y por último también vamos a estar mencionando el récord mundial que rompió River tras la victoria del pasado domingo y también una nueva obra que se va a realizar en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11 que podría estar parando Martín De Michelis de cara al cotejo de mañana. Y va a ser clave en definitiva si Rodrigo Aliendro va a estar o no a disposición, porque después en el resto de las opciones que tendrá para realizar cambios van a ser por una cuestión de que quizás ciertos jugadores deben descansar y teniendo en cuenta también la proximidad del otro cotejo, porque River jugará mañana por la noche frente a Atlético en el Monumental y el domingo por la noche estará visitando a Anfield, es decir, tan solo 72 horas de descanso. Debido a esto existe la chance de que alguno de los más experimentados descanse mañana por la noche y juegue el día domingo, o al revés, que jueguen mañana frente a Atlético y que no estén presentes en el Estadio Florencio Sola para enfrentar al Taladro. Sin embargo, lo de Aliendro es clave porque, por lo menos a mi entender, solucionaría ciertos aspectos en el centro del campo de juego. Después el futbolista, claro está, va a tener que tener un buen partido, que es algo que muy pocos jugadores de River han tenido, por lo menos en este arranque de Copa Liga Profesional. También es cierto que en condición de local River siempre ha tenido un plus durante todo este 2023 y seguramente quiera aprovecharlo frente a Atlético. En caso de sumar de a 3, River se meterá automáticamente entre los 4 mejores porque hoy por hoy marcha quinto y 2 de los equipos que están arriba del más grande en la tabla de posiciones van a enfrentarse entre sí, lo que quiere decir que River o puede pasarlos a los 2 y quedar como mínimo tercero de la zona, o en definitiva puede quedar 4 si hay uno de los 2 equipos que logra el triunfo. Pero vamos ahora a hablar de nombres propios. ¿Cuáles serían los 11 que estarían saliendo a la cancha desde el arranque para recibir a Atlético Tucumán? Franco Armani seguirá siendo el arquero, más allá del error que tuvo contra Arsenal, que lo remarcamos en el postpartido. Me parece que no es apropiado sacarlo en este encuentro y también teniendo en cuenta la proximidad del cotejo ante Boca, porque si pones a Centurión en estos 2 partidos, tiene que atajar el Superclásico, no es que podés sacar a Armani ahora y si Centurión ataja bien después dejarlo contra Boca. Y me parece que en la Bombonera Armani va a ser un jugador clave. En la defensa creo que Simón va a seguir como lateral por la derecha porque De Michelis sigue insistiendo. Yo creo que el otro día no jugó bien, sobre todo en el sector defensivo, pero el DT ya lo eligió, por lo que claramente le va a seguir dando confianza. En la saga central Paulo Díaz va a jugar seguro, hay que ver si lo hace como primero o como segundo zaguero. En caso de que vuelva a compartir la zona central con Funes Mori, va a jugar como el otro día de primer marcador central. En caso de que Leandro González Pires esté bien, que lo sabremos hoy por la tarde-noche, Paulo Díaz jugará como segundo central. En el lateral izquierdo la otra duda. Está claro que Enzo Díaz, alguno de los 3 partidos, más allá de no haber jugado frente a Arsenal, tiene que jugar. No puede ser que Enzo Díaz haya sido el único que haya perdido el puesto luego del partido ante Vélez. Jugó muy mal el ex Talleres ese día, pero la realidad es que tampoco Casco ha hecho tantos méritos como para reemplazarlo. Aún así, creo que puede llegar a ser titular mañana. Si no lo es y si juega Casco, Enzo Díaz va a estar el domingo contra Banfield.
Enzo Pérez va a estar en el centro del campo, si Aliendro está bien va a jugar como titular y después seguramente repitan los que estuvieron el otro día frente a Arsenal. Va a estar De la Cruz, que es la figura, Barco por un lado, Lanzini por el otro y el centro delantero seguirá siendo Miguel Ángel Borja. Vamos ahora a hablar específicamente de 4 jugadores, 3 que los mencioné recién que tienen chances de regresar y uno del que no hablé pero que se está entrenando con normalidad y se lo apunta para un poquito más adelante pero que va a ser indiscutible en cuanto regrese. Comenzamos con el caso de Aliendro porque es un futbolista indispensable en el centro del terreno de juego. El otro día Enzo Pérez, a mi entender, no jugó mal, por lo menos de los 4 partidos que jugó River en esta Copa Liga Profesional, sacando el primero contra Argentinos, porque Enzo Pérez no fue titular en aquel cotejo, sino que ingresó en el segundo tiempo. Matías Creneviter es quien había empezado aquel cotejo, pero Enzo Pérez no había estado tan bien ni contra Barracas, había estado mal claramente contra Vélez como todo el equipo, y el otro día frente a Arsenal, estando solo en el centro del campo de juego por bastantes momentos, me gustó bastante, tanto en la distribución de la pelota, donde generalmente está bien, pero Aliendro lo que va a tratar de solucionar, como lo ha hecho en la primera mitad del año, es la otra parte, que tiene que ver con el momento en el cual River no posee el balón. Porque la realidad es que el equipo sufre, queda muy largo y si bien, como dije, el otro día contra Arsenal, los ataques del elenco de Sarandí, por lo menos los más peligrosos, vinieron por los costados, donde Enzo Pérez en alguna ocasión llegaba a hacer los relevos, en otros no, pero también porque la realidad es que una cosa es tener que ocupar ciertos espacios, que es algo totalmente lógico, algo que tiene que hacer un número 5, y otra cosa es que River no pudiera salir de la presión de Arsenal en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, que fue donde peor la pasó y de hecho donde Arsenal descontó y estuvo en alguna que otra oportunidad a punto de igualar. Enzo Pérez en muchas oportunidades también pudo subsanar algunos errores, algo que no había pasado ni contra Vélez ni contra Barracas. Sin embargo, está claro que con Rodrigo Aliendro justamente no va a ser Enzo Pérez el único capaz de solucionar esas fallas defensivas, sino que va a tener a un futbolista que también lo va a ayudar mucho en el equilibrio. A su vez, cuando River perdía la pelota en ataque y los dos laterales, tanto Simón como Casco, quedaban muy tirados al ataque, generalmente quedaba un hueco bastante importante donde solo los dos centrales y Enzo Pérez quedaban defendiendo. Estamos hablando de 3 jugadores bastante grandes, 2 de ellos de más de 30 años. De Enzo Pérez cumplirá 38 en febrero del año que viene y es lógico que el equipo no quede bien parado. Rodrigo Aliendro en el primer semestre solucionó algunos de estos problemas, además de sumarle todo lo que sabe con la pelota, porque ha sido de lo mejor de River en la obtención de la liga profesional. Esperemos que ya esté totalmente recuperado. Entrenó con normalidad toda la semana pasada, pero De Michelis dijo en conferencia que no querían arriesgarlo y que se tomara unos días más de descanso, y por eso ahora sí sería titular mañana frente a Atlético Tucumán. Y la vuelta de Leandro González Pires también podría solucionar ciertos problemas. Ya el otro día con el regreso de Paulo Díaz, River no sufrió tanto los envíos de pelota parada, que era algo que desde que empezó este semestre venía sufriendo a horrores. Cada vez que un balón llegaba al área del más grande, ya sea en un córner o en un tiro libre cerca del área del Millonario, siempre era una jugada clara de gol. El otro día con Paulo Díaz, River a la hora de marcar en zona lo hizo un poco mejor, no significa que haya sido perfecto y tampoco es que Arsenal tuvo tantas oportunidades. Uno cree que Atlético va a tener algunas más, pero en definitiva el chileno le da un tanto más de seguridad a River en ese sentido. Y Leandro González Pires seguramente también pueda aportar lo suyo, y si a eso le sumamos que en el primer semestre fue, a mi entender, el mejor marcador central, está claro que su regreso es más que importante. Recordemos que el último partido de González Pires había sido en Brasil contra Inter de Porto Alegre el 8 de agosto, el día que el Millonario quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores. No jugó todavía ningún minuto en la presente Copa Liga Profesional, por lo que hay que ver cómo se encuentra físicamente. Está claro que no es fácil para alguien volver después de prácticamente un mes y medio, pero en definitiva González Pires y Paulo Díaz fue la mejor dupla central que River tuvo en la primera mitad del año, por lo menos en el mejor momento del equipo. Es cierto que tampoco jugaron
una gran cantidad de partidos juntos porque Paulo Díaz estuvo lesionado bastante tiempo. También hubo un instante en el cual González Pires sufrió una distensión casi sobre el final, pero en los pocos instantes en los cuales el equipo se mostró más seguro definitivamente, González Pires y Paulo Díaz terminó siendo la dupla central que más seguridad y solidez le dio al equipo. Por eso mismo, si está en óptimas condiciones, Pires debería volver al 11, obviamente en lugar de Funes Mori. El mellizo no ha estado del todo bien, es cierto que recién regresa y lleva 4 partidos, y la realidad es que muchos, a mi entender, se molestan con él por algo que ya hacía en su momento. Cuando Ramiro Funes Mori era titular indiscutible en River en el 2015, también era un jugador que, como se dice habitualmente, revoleaba la pelota a la tribuna. Siempre fue esa clase de futbolista. La diferencia ahora es que está bastante más lento, llega tarde a algunos cruces y está claro que la adaptación al fútbol argentino le está costando. Viene de jugar en un equipo bastante flojo en México, como lo fue el Cruz Azul en la última temporada. Por eso mismo, la realidad es que si González Pires está bien, debería jugar como titular. Y vamos ahora a hablar de Enzo Díaz, que es el tercero de los que mencioné recién que podría estar regresando. El caso de Enzo Díaz es un tanto particular, parecería ser el único de los habituales titulares que salió luego del flojísimo partido que hizo Vélez en Liniers. De hecho, Casco también fue titular en el cotejo que River jugó en el Estadio Único de San Nicolás, en aquel partido amistoso contra la Universidad Católica, y ni siquiera jugó un minuto en ese compromiso, porque jugó el primer tiempo Casco como lateral por la izquierda, y el segundo tiempo lo jugó Héctor David Martínez como marcador de punta por ese sector. Da la sensación de que, si bien es cierto que Enzo Díaz no estuvo a la altura contra Vélez, eso está claro, la realidad es que es el único que pagó de los habituales titulares, porque si analizamos cuál fue el 11 de ese partido, también salió Colidio, que es un jugador al cual quiero ver más minutos y ojalá pueda ganarse la titularidad, pero en definitiva salió del equipo y no era titular. Lo mismo pasa con Solari, que entra y sale, y también sucedió lo propio con Palavecino, que estuvo desde el arranque en los primeros 3 cotejos por una cuestión de que en el primer partido no estuvo de la Cruz y en los otros 2 no estuvo Aliendro. Sin embargo, el otro día de Michelis, sin estar todavía Aliendro, ya no lo puso en el 11, por lo que Enzo Díaz es el único de los habituales titulares que perdió su lugar, o por lo menos no lo pudo mantener, porque la realidad es que Casco el otro día tampoco es que estuvo muy por encima. Es cierto que si analizamos y comparamos los rendimientos de Casco jugando por izquierda y Casco jugando por derecha, el otro día por lo menos en ataque tuvo un par de acciones destacadas, no quizás siendo tan constante. También es cierto que en el comienzo del segundo tiempo no tuvo oportunidad River de ser constante porque hubo que defender absolutamente todo el tiempo, y ahí es donde sufrió bastante. Casco ya defensivamente no es el mismo, se nota que le cuesta bastante más, y es por eso que lamentablemente, a mi entender, debería ser suplente. No digo que no deba ya estar en River, debe ser el suplente en el lateral izquierdo. Me parece que es un buen nombre para ser un futbolista que esté en el banco, pero Enzo Díaz debería seguir siendo el titular, más allá de que contra Vélez jugó muy mal, lo repito, porque no es que salió del 11 por una cuestión al azar. Está claro que ese cotejo, que fue muy pero muy flojo, dejó marcado al lateral izquierdo. Y además, teniendo en cuenta que ahí sí tenés quizás un reemplazante de nombre como lo es Casco, no sucede en el lateral derecho lo mismo, porque si Simón no está, el que tiene que ingresar y el que entró el otro día en el segundo tiempo fue Herrera. Está claro que no es la misma situación. Aún así, me parece que por la cercanía de los partidos ante Atlético Tucumán y frente a Banfield del próximo domingo, uno de esos 2 cotejos casi con seguridad Enzo Díaz va a estar desde el arranque. Y por último vamos a hablar del Piti Martínez, que no va a estar a disposición para el partido de mañana frente a Atlético Tucumán, pero en definitiva ya se entrena con normalidad. Obviamente hay una diferencia grande entre este jugador y Aliendro y González Pires, que es que obviamente el Piti lleva prácticamente 8 meses sin jugar. En febrero fue operado de la rotura de ligamentos y no volvió a sumar minutos desde entonces. En aquel segundo mes del año estaba defendiendo la camiseta del Al-Nassr de Arabia Saudita. Era compañero, de hecho, de Cristiano Ronaldo y lamentablemente sufrió una dura lesión que no le permitió estar durante todo el año con competencia. Y si ya de por sí, por ejemplo, a Funes Mori le costó o le está costando la adaptación al fútbol argentino habiendo jugado en Cruz Azul, porque Funes Mori no es que estuvo lesionado, lamentablemente no tuvo, no sé si el mejor de los niveles, porque tampoco es que he visto tanto al mellizo, pero
el fútbol mexicano está bastante por debajo del argentino, no en cuanto a nombres quizás, pero sí en cuanto a competitividad. Por eso mismo, hoy por hoy, le está costando mucho volver a River, y en el caso del Piti Martínez, si le sumamos que Arabia Saudita recién ahora está teniendo nombres importantes cuando el Piti se fue, y a su vez también una inactividad verdaderamente muy larga, la realidad es que inclusive algunos han mencionado que debería jugar primero en reserva. Sin embargo, tanto el futbolista como el deseo del cuerpo técnico es que pueda estar al menos en el banco de suplentes el 1 de octubre, desde las 14 horas, bien tempranito se va a jugar el cotejo entre River y Boca en la Bombonera por la jornada número 7 de la Copa Liga Profesional. Hay que tener en cuenta que ese va a ser el único partido interzonal de este torneo. River está compartiendo grupo en esta Copa Liga Profesional con 14 equipos. Son 14 fechas, de los cuales 13 cotejos se juegan contra los conjuntos con los cuales compartís zona, mientras que hay un partido que jugás contra tu clásico rival que está formando parte del otro grupo. Y obviamente el máximo rival de River, claro está, es Boca. Y teniendo en cuenta todo lo que rodea al Piti Martínez en su rivalidad con el Xeneize, quieren tenerlo en el banco. No va a ser titular de ninguna manera. Ojalá que para ese partido contra Boca, que hay 2 encuentros antes, contra Atlético Tucumán y contra Banfield, De Michelis pueda medianamente encontrar un 11, y eso provocaría, claro está, que haya aún menos chances de que el Piti Martínez pueda jugar. ¿Por qué? Porque a River le conviene ir con un 11 bastante armado a disputar ese superclásico, pero el deseo de todos es que el Piti por lo menos esté entre los relevos. Y ahora vamos a hablar del récord que River ha superado, o por lo menos hasta este momento posee en el ámbito mundial, y tiene que ver con que el Millonario lleva 13 triunfos consecutivos por torneos locales en el Estadio Monumental. Estamos hablando de las 2 victorias que hasta este momento lleva la presente Copa Liga Profesional y las 11 últimas de la anterior Liga Profesional. Recordemos que el único partido que River perdió en el año jugando en Núñez fue por la 5ª jornada del torneo que se disputó en el primer semestre frente a Arsenal de Sarandí por 2-1. Después, además de estos 13 triunfos por torneos locales, River lleva 4 triunfos más por la Copa Libertadores, que ganó los 4 partidos que jugó en condición de local, y así sumamos los 17 triunfos seguidos que tiene River. A su vez también hay uno antes de jugar contra Arsenal, que fue contra Argentinos Juniors, lo que hace que River en total en el Monumental en este año lleve 18 victorias y una sola derrota en esos 19 partidos. Mañana estará disputando su cotejo número 20, siendo ya de por sí el mejor año en condición de local de prácticamente toda la historia del club. Pero hablando ahora más precisamente de este récord, que en el cual River está superando al Manchester City, el equipo inglés lleva 12 triunfos consecutivos jugando en condición de local, es decir, en el Etihad Stadium, que es el lugar donde el Manchester City hace las veces de anfitrión frente a los conjuntos rivales, y River lleva 13, mañana podrían llegar a ser 14, y esto estiraría aún más la ventaja de River sobre el elenco británico, que tiene entre sus filas nada más y nada menos que a Julián Álvarez, un futbolista que le ha dejado al más grande, además de 54 goles en sus casi 4 años en el club, alrededor de 21 millones de euros. También hay que tener en cuenta que este récord tiene más que ver con una cuestión estadística. No es tan importante que River haya superado al Manchester City, y la realidad es que hay una diferencia que favorece al City, y es que el equipo inglés de visitante tiene un récord bastante similar, mientras que por el lado del Millonario de visitante está teniendo una de sus peores rachas. Solamente ganó uno de los últimos 12 partidos, y justamente el domingo va a estar jugando su próximo partido de visitante frente al último equipo al cual ganó en esa condición, que fue contra Banfield por allá a mediados de junio. Por eso, si bien es cierto que River en el Monumental tiene un juego distinto y lo ha convertido en una fortaleza, de visitante sucede lamentablemente todo lo contrario. Y por último vamos a hablar de una nueva obra que se comenzará a hacer luego del partido de mañana frente a Atlético Tucumán, con vistas a lo que van a ser el último cotejo de River antes de la fecha FIFA de octubre, que será el 8 del siguiente mes frente a Talleres, y también teniendo en cuenta que Argentina jugará
en Núñez, el siguiente partido correspondiente a las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el 12 de octubre frente a Paraguay, River quiere tener avanzada una gran cantidad de estas próximas renovaciones que se van a estar haciendo, que tiene que ver con la unión de las plateas altas para generar más ubicaciones. Como ya hemos presenciado en el último tiempo, se han unido todas las plateas medias, es decir, en todo el sector central del estadio, el círculo ya se forma con un óvalo de 360 grados. Si bien es cierto que no se puede pasar de la platea Centenario media a la platea Belgrano media o a la platea San Martín media caminando, en ese sector, el cual se terminó uniendo, se pudieron colocar aproximadamente unas 200 nuevas ubicaciones. Y lo mismo sucederá con la parte alta, teniendo en cuenta que la Siburi y la Centenario Alta dejarán de ser totalmente populares, algo que ha generado un malestar importante en un grupo de hinchas, haciendo un reclamo el otro día, el cual es totalmente respetable, aunque parece que la idea de la dirigencia y de la gente que lleva a cabo estas obras ya está totalmente determinada. Como todo va a ser platea, todo el sector alto del estadio va a tener esa connotación y va a dejar de ser justamente popular, se van a poder unir cuando todas las butacas estén medianamente colocadas. Ya se han empezado a poner los nuevos asientos grises rebatibles y antivandálicos tanto en la Belgrano Alta como en la San Martín, y una pequeña porción en la Siburi. Se espera que luego del cotejo de mañana, que River va a tener bastantes días de descanso, estamos hablando de alrededor de 18 días sin jugar un cotejo oficial en el Estadio Monumental, ahí se van a avanzar los trabajos de manera significativa, teniendo en cuenta que los siguientes dos cotejos en las jornadas número 6 y 7 van a ser frente a Banfield y frente a Boca en condición de visitante, tal como sucedió luego del partido contra Barraca, donde River tuvo el siguiente compromiso de visitante ante Vélez y después no hubo fútbol por la fecha FIFA. Se aprovechó ese parate de 22 días y si bien ahora va a ser un poco más corto, también se va a aprovechar para finalmente empezar a culminar con las obras que tienen que ver con las tribunas. Para hacer un breve resumen y darle un cierre a este video, está claro que el partido de mañana es importante por bastantes cuestiones. Uno cree que como River va a jugar de local y en el Monumental ya ha ganado muchos partidos seguidos, es un trámite, pero la realidad es que va a enfrentar al único equipo que no ha perdido en los primeros 4 cotejos de los 28. Estamos hablando de que Atlético Tucumán es el único que no conoce la derrota, no solamente en la zona A, sino también si sumamos los 14 equipos que están en el grupo B, por lo que River tiene que cortar un invicto importante. Es cierto que solo ganó uno de los partidos, que fue el último ante Barracas, y no mostrando un gran fútbol, que los primeros 3 los había igualado, tampoco teniendo un gran rendimiento, pero en definitiva River tiene que sí o sí sumar de a 3 en condición de local. Veremos el equipo que termina poniendo de Michelis. Mañana seguramente con la lista de concentrados tengamos un panorama bastante más claro. Ojalá que Aliendro y González Pires puedan ser titulares, porque son dos de los futbolistas que River hoy necesita, y también ver qué es lo que sucede con los otros jugadores que se desempeñan en los otros sectores del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.